Muy buenos días y es un gusto saludar a toda la audiencia que empieza a conectarse desde México, donde son exactamente las 9 de la mañana y estamos dando inicio a este Foro UNIR, donde vamos a desarrollar hoy un tema con mucho futuro en México. Vamos a hablar del nearshoring, de las oportunidades y retos para la sostenibilidad. Y este foro, hoy estrenamos también una nueva manera de presentarnos y de acercarnos al público. Me acompaña Jorge Torres, el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. Jorge Torres, bienvenido. Qué bueno empezar esta mañana con la gente conectada en México. Buenos días a todos y bueno, bienvenidos a este espacio donde podemos reflexionar sobre esta gran oportunidad que se nos presenta a todos los mexicanos, desde luego, para poder encontrar oportunidades que se puedan traducir en mejoras profesionales, en mejoras de negocio y que desde luego presenta grandes oportunidades. Se estima que en el 2030 podemos tener cerca de 12 millones de nuevos empleos y esto es una parte muy importante que podemos aprovechar. Desde luego es importante reflexionar sobre estas oportunidades, nuestras restricciones y retos que podemos enfrentar de cara a este aspecto, este tema de nearshoring. Y para eso vamos a contar con especialistas que nos transmitan una mirada muy profunda sobre este tema. Sí, y precisamente para ir adelantándoles, vamos a compartir tres momentos principales. Enseguida vamos a estar escuchando a Hilda Arellano, que es la Senior Environmental Engineer de Ford Motor Company, y luego vamos a tener una mesa redonda, donde estaremos hablando de las oportunidades profesionales que ofrece el nearshoring, con dos invitados especiales que nos van a acompañar. Y a lo largo de la próxima hora, también sobre el final, vamos a conocer esos perfiles que hoy están buscando las empresas, ¿no? Este modelo de deslocalización, ¿no?, del nearshoring, de poder producir y generar valor muy cerca del mercado de destino, que en gran medida se puede decir, Jorge, que se descubrió casi con la pandemia y con los problemas que hubo para el transporte de mercaderías. Desde luego. Es verdad que en México, desde hace algunos años, hemos tenido esa gran oportunidad por la cercanía que tenemos con una de las grandes economías que representa Estados Unidos. Pero hoy, seguramente, tenemos grandes posibilidades para ofertar no solo maquilación o proceso de transformación, sino también ingeniería, diseño y otros aspectos que desde luego nos representan retos fundamentales. Por ejemplo, asegurar la sostenibilidad en los procesos, ¿no? Y creo que el día de hoy podemos reflexionar de manera profunda sobre estas posibilidades. Y bueno, y vamos a comenzar este foro recordándoles también a la audiencia que si estás conectado, nos estás viendo en este momento, tienes a disposición un chat. De tal manera que cuando quieras hacer una pregunta, simplemente la puedas escribir, nosotros la vemos aquí en pantalla y vamos a poder trasladársela también a los invitados. Nos interesa mucho ver tus preguntas, tus comentarios o tus reflexiones a lo largo de este evento, porque de esa manera, ¿sí?, de esa manera generamos también valor y enriquecemos mucho más la conversación. Quiero presentar a Hilda Arellano. Hilda es la Senior Environmental Engineer de Ford Motor Company y le damos la bienvenida para una presentación, porque nos va a hablar del nearshoring y la sostenibilidad en México. Hilda Arellano, bienvenida, adelante, y nosotros y toda la audiencia te escuchamos. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en representación de mi empresa, Ford Motor Company. Como comentas, soy Senior Environmental Engineer en la Oficina de Calidad Ambiental que pertenece a la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Seguridad y Cumplimiento. El día de hoy les voy a dar un muy breve panorama de los puntos que más estamos ahorita trabajando sobre estos temas de la sustentabilidad. Hacemos muchas cosas, pero creo que es un tema que da para mucho, como están comentando ahorita. Entonces, empezamos.
¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Primero quisiera comentarles que una empresa del tamaño de la nuestra, es claro que no es un proceso sencillo llevar a cabo todas las etapas de la sustentabilidad. Entonces, tenemos tres áreas principales, que son las que están ustedes viendo aquí en pantalla, que se dedican desde ver la seguridad del vehículo, cómo lo manufacturamos, los materiales que empleamos, cómo nos acercamos a las autoridades para hacer una mancuerna entre lo que se debe de hacer para proteger a las personas y lo que es factible por la tecnología o por los materiales que están disponibles. Continuamente hay cambios. Esto es un proceso vivo que continuamente sufre cambios, que continuamente estamos viendo nuevas reglas, nuevos criterios. Y tenemos la Oficina de Calidad Ambiental, que es a la que directamente me reporto yo. Y en esta parte, pues obviamente, una vez que estás en la manufactura, que ya estás generando estos productos que nosotros vendemos, pues esto genera basura, esto genera emisiones y todo esto se tiene que gestionar correctamente. Todo esto tiene que gestionarse de la mejor manera. Nosotros en Ford estamos siempre pensando en cómo hacerlo en un siguiente nivel de cumplimiento. No solamente lo que nos pidan las autoridades en las regulaciones locales o en las regulaciones de Norteamérica, sino también qué otra cosa podemos hacer nosotros mejor. Como por ejemplo, tenemos un proyecto muy grande ahorita en México de dejar de utilizar agua potable al 100% en los procesos de manufactura. Entonces, este es un camino que hemos estado recorriendo por mucho tiempo y que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado que en México durante el 2023 y principios del 2024 estuvimos en un momento de sequía muy intenso. Entonces, el uso del agua potable es prioridad y para nosotros, en nuestro compromiso ambiental, es que el agua es para las personas, el agua potable es para las personas. Por lo tanto, reducir a nada el uso del agua potable en la manufactura es un crítico para nosotros. Igualmente el uso de energías renovables. Ahorita en casi todas nuestras instalaciones en México ya tenemos energía que es renovable, que viene de parques solares o de parques eólicos. Y seguimos trabajando en este proceso. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, es algo que estamos trabajando continuamente. Dicho lo anterior, probablemente muchos de ustedes también lo sepan, estamos trabajando ya en vehículos eléctricos. Actualmente tenemos en mercado el Mach-E, que es el Mustang eléctrico, orgullosamente fabricado en nuestra planta de Cuautitlán. Y para poder nosotros tener estos vehículos eléctricos, pues necesitan baterías específicas que utilizan materiales muy específicos. Como parte de esto, nosotros somos parte como compañía de la IRMA, que es una asociación y que somos el primer fabricante de automóviles en Estados Unidos, que nos unimos a este pacto por el abastecimiento responsable de materias primas. Esto es que todos los metales, que todas las materias primas que se utilizan en fabricar una batería o incluso en fabricar un vehículo, vienen de procesos sustentables. Y tenemos un compromiso que más adelante les voy a mostrar dónde nosotros lo tenemos ahora sí que por escrito, acerca de cómo vamos a adquirir estas materias primas, a qué nos estamos comprometiendo. Y esto porque es importante en el nearshoring. Esto es muy importante en el nearshoring porque al momento que tú seleccionas un proveedor nivel 1, nosotros le llamamos un Tier 1. Un Tier 1 es alguien que normalmente nos provee de piezas muy importantes dentro de la manufactura. Entonces, al ser un Tier 1, pues nosotros tenemos que asegurarnos de cómo están ellos trabajando. Y continuamente estamos en un trabajo donde es multinivel y multiáreas, entre el área de calidad, el área de diseño, el área de ingeniería, el área de compras, y todos ellos se van uniendo en una cadena
para poder asegurar que esta fabricación de los materiales sea correcta y cumpla con las expectativas. Ahora, también somos parte de un proceso de descarbonización a lo largo de la cadena de valor. Porque sí, podremos comprar materiales que cumplan con toda la expectativa de ser vialmente sustentables, de que no se haga una minería intensiva, de que utilices materiales que vengan de fuentes responsables. Todo eso está muy bien. Pero si para obtener de esos materiales generamos una huella de carbono muy alta, pues entonces no tendría sentido, porque estamos hablando de sustentabilidad y sustentabilidad es en todos los niveles. Entonces, en este sentido, también somos parte de la coalición de agentes de cambio, de los First Movers Coalition. Y en este proceso que nosotros somos suscriptores desde el 2022, queremos trabajar precisamente con los proveedores oye, todos somos parte de lo mismo y todos estamos generando. Y entonces, si yo quiero fabricar un vehículo que en su manufactura sea cero emisiones de carbono, pues tiene que venir de atrás también, porque todos los materiales generaron una huella de carbono. Entonces, esto también lo cuidamos y tenemos una serie de pasos que seguimos y áreas muy dedicadas a esta tarea. Como veíamos al principio, tenemos un área de sustentabilidad que se dedica a ver, oye, cómo están las baterías, cómo se fabrican, qué materiales se emplean, cuánto material reciclado estás usando. Se le da seguimiento a cada proveedor para asegurar todas estas situaciones. Como les decía, esto es algo que nosotros tenemos por escrito. En este año 2024 fue el 25º aniversario de nuestro reporte de sustentabilidad y financiero desde el 2022. En este reporte, nosotros ponemos todo lo que estamos haciendo y todos los planes que estamos desarrollando y cómo vamos con esos planes, cómo hemos ido avanzando. Fuimos la primera automotriz a nivel global que generó este reporte. Y este reporte es público, cualquier persona puede entrar a www.sustainability.com y ahí pueden ver todo nuestro reporte y pueden ver los reportes pasados y pueden ver todo lo que hemos estado trabajando, haciendo para asegurar que podamos cumplir con esta mantra que tenemos, que es ayudar a construir un mundo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que darle libertad de movimiento a las personas debe ser la guía para todo lo que hacemos. Y pues nada, esto es lo que traigo para ustedes el día de hoy y me da mucho gusto, como les digo, estar aquí compartiendo con ustedes un poco acerca de lo que en Ford hacemos cada día para construir un mundo mejor. Hilda Arellano, muchísimas gracias por hacernos este resumen de cómo una compañía como Ford trabaja, ¿sí? Trabaja buscando la sustentabilidad de su proceso productivo. Nos gustaría, junto a Jorge Torres, compartir unos minutos contigo con algunas preguntas que también surgen y preguntas que también invitamos a los usuarios que están conectados en este momento que las puedan trasladar a través del chat. Y Jorge, a mí me gustaría empezar preguntándole a Hilda, recién hacías mención a algunos de los principales riesgos respecto del uso de los recursos naturales. El caso concreto de lo que se vivió en México en 2023, que fue una gran sequía. Claro, esto obliga naturalmente a una empresa a reducir notablemente el consumo de agua para dejar el agua, como decías recién, para el consumo humano. ¿Cuáles son otros riesgos, además del agua, que se enfrentan, sobre todo cuando uno piensa en un proceso de sustentabilidad? Pues tienen muchos riesgos. A nivel México, si solamente nos enfocamos en México, otro de las situaciones que están en controversia o que se están revisando
como país es el acceso a la energía eléctrica, al suministro de energía. Entonces, en el suministro de energía, la legislación nacional considera diferentes formas de cómo esta energía se va a gestionar. Entre estas formas, pues no siempre se tienen las más verdes. Todavía hay muchas plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que es el organismo del Estado que gestiona la energía eléctrica en el país, que utilizan compuestos petrolíferos para generar la energía. Entonces es otro tema también muy importante porque puedes tener agua, puedes tener gas, puedes tener todas las materias primas que tú quieras, como materia bruta. Pero si no tienes energía para que las manufacturas funcionen, pues entonces de nada te va a servir todo lo demás. Puedes tenerlo, pero sin energía eléctrica para que opere en la maquinaria, pues de nada te va a servir. Entonces, al final del día, uno de los retos que tiene México y que es algo que está en las agendas de tanto del gobierno que acaba de salir como del gobierno que está entrando, pues es claramente la energía. La energía es un punto toral en este proceso de tanto del nearshoring como de asegurar la sustentabilidad. Muy bien, muchas gracias, Hilda. Al escucharte, desde luego, Ford es una gran empresa, ¿no? Quizá una de las líderes en el sector automotriz, donde desde luego su cadena productiva es una cadena de valor compleja, ¿no? Por la cantidad de proveedores y de determinados procesos. Nos comentabas hace un momento que el compromiso de ustedes es cumplir con una agenda responsable, sostenible y que para eso hay muchos desafíos. A mí me gustaría que tú nos puedas contar y profundizar un poco sobre esto. ¿Qué grandes desafíos ustedes enfrentan desde una perspectiva tecnológica? Porque en ocasiones puede haber algún gap, alguna limitación tecnológica para poder atender esos desafíos, ¿no? También de recursos e infraestructuras que quizá deban ser desarrolladas para poder enfrentar con mayor velocidad todos estos proyectos ambiciosos, ¿no? De tener una cadena sostenible y desde luego recurso, talento humano, ¿no? Que pueda conocer las tecnologías, entender cómo estas tecnologías pueden ayudar a favorecer, a tener sistemas sostenibles. Entonces, me gustaría que nos pudieses profundizar un poco sobre estos desafíos en estos ámbitos que desde luego ustedes como empresa se enfrentan cotidianamente. En la parte de estas cuestiones de ingeniería que tienen que ver con la manufactura, como les comentaba, tenemos todo un proceso muy grande donde pues obviamente está el área de adquisiciones que hace el trabajo con los proveedores, pero también está toda el área de diseño de producto. Nosotros lo conocemos como PD, Product Design. Diseño de producto tiene una multiplicidad de ingenieros, de muchas materias que evalúan continuamente qué materiales están disponibles en el mercado. Todo en México tenemos uno de los centros de ingeniería más grandes de Ford, fuera de Estados Unidos. Y lo tenemos porque nuestra gente en México tiene mucha capacidad de enfrentarse a retos como qué limitaciones hay, tanto tecnológicas como humanas, como materiales. Entonces, nuestro grupo de PD continuamente está interaccionando con los proveedores. Tenemos en un proceso continuo cada año visitas de los proveedores vienen a nuestras instalaciones y le muestran todo lo que están haciendo nuevo a nuestros ingenieros. De esa manera se dan cuenta, bueno, ¿qué puedo yo cambiar? ¿Qué puedo yo hacer? Dentro de nuestro grupo de ingenieros tenemos gente que tiene multiplicidad de patentes registradas.
muchísimas cosas que registran continuamente para poder mejorar la manufactura de un vehículo. Parte en esta cuestión de, oye, ¿cómo trabajo mano a mano con el proveedor? Pues también, obviamente, el proveedor va a tratar siempre de estar lo más cerca que pueda de ti. ¿Por qué? Porque pues eso optimiza traslados, cambios, si hay que hacer una modificación, es más sencillo si yo estoy cerca de la manufactura. Y son retos que continuamente se están evaluando y revisando. Cada serie de componentes que integran un vehículo, pues son revisados para saber hasta dónde nosotros podemos decir, oye, sí lo necesito local, o puedo trabajar con que vengan de fuera de México, fuera del país, para poder yo fabricar lo que sea. Tenemos una fábrica de motores ahorita en Chihuahua que manda piezas. Entonces, toda esta parte de entender qué se necesita y cuándo se necesita, cómo se necesita, no es algo que ocurra en una sola área o que ocurra de una manera siempre lineal. Tiene muchas ramificaciones y va a depender de las necesidades de lo que se esté manufacturando en ese momento, de los volúmenes de producción y pues obviamente del tipo de requerimiento que tengamos en cuanto a materiales. Pero esto siempre se hace, como les digo, un trabajo continuo y cercano con el proveedor. En cuanto a la gestión del talento humano, ese es todo un reto, todo un reto. Nosotros continuamente estamos trabajando en esta parte de invitar jóvenes que estén en el camino de su formación profesional o que estén al final de su formación profesional para que se integren con nosotros, para que vean qué hay. Participamos en ferias de empleo, participamos en foros como este con las universidades, para platicarles a los muchachos qué hacemos. A todos los chicos y chicas que están estudiando algún tipo de ingeniería u otra carrera, porque aquí no solamente se trata de tener ingenieros, también necesitamos contadores, también necesitamos administradores, porque pues esto tiene muchas piezas que hay que lograr que trabajen juntas. Y tenemos todo este proceso donde invitamos gente. Pero también internamente tenemos muchas plataformas donde continuamente estamos invitando a la gente a que se desarrolle más, a que crezca, a que vea que puede hacer. Se invita siempre a las personas a que conozcan otras áreas dentro de la compañía para que si ven una oportunidad o algo que les llame, pues se preparen para poderse postular a estas nuevas áreas. No siempre la pasión con la que inicias una carrera profesional va a ser única e inmutable. Puede ir cambiando y va a ir cambiando en función de cómo vayas tú desarrollándote en la empresa. Yo, por ejemplo, soy química de profesión, tengo una licenciatura en química con acentuación en farmacia. Y ustedes dirían, ¿cómo es posible que una química con acentuación en farmacia esté en una industria? Pues porque en el camino, cuando empecé, pues entré a trabajar en empresas que se dedicaban al tratamiento de aguas. Posteriormente transité hacia laboratorios ambientales y el conocimiento que adquirí en todos esos años de experiencia, que fueron casi 20 años de experiencia en esas áreas, me dieron las bases para estar en el área donde estoy ahorita, donde gestiono todo lo que son la confiabilidad en los resultados analíticos que nos generan. Entonces, al final del día... Sí, perdona, me gustaría también trasladarte, por el tiempo también que nos queda de la entrevista, la gente ha comenzado a enviar preguntas y obviamente los asistentes, todos creo que comparten una preocupación, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente. Y, por ejemplo, nos pregunta Ángel Navarro, dice directamente, a ver, las baterías de los coches eléctricos, de los automóviles eléctricos, tienen una vida útil, ¿no? ¿Ford tiene algún plan para recuperar y de alguna forma reutilizar esas baterías y así seguir cuidando la huella de carbono?
Sí. Precisamente como parte de estos acuerdos que les comentaba que firmamos, hay un plan donde se está revisando. Nosotros evaluamos no solamente la batería desde que llega, cómo se va a comportar en el vehículo y qué va a pasar cuando terminamos. En la gestión de los residuos, les puedo decir que el proceso que se sigue actualmente con las baterías de ácido, donde la batería de ácido se le regresa al proveedor, que en este caso es un proveedor local en México, se le regresa al proveedor y el proveedor sigue su proceso de reciclamiento de este material, lo mismo va a pasar con las baterías de litio. Exactamente el mismo proceso, es algo que está en evolución. Es algo que les puedo decir en este momento que ninguno de los fabricantes de baterías a nivel global tiene ya la solución mágica de cómo vamos a gestionar todo este reproceso. Pero de que tiene que pasar porque, como todos bien saben, los metales que contienen no solamente el litio, sino también el cobalto y otros metales especiales, se tienen que recuperar. Entonces, esto es una cuestión de cadenas de valor y sí, hay procesos que se van a estar siguiendo para poder hacer este manejo socialmente responsable y adecuado de las Bien. baterías de litio. Bueno, y José Antonio traslada también otra pregunta en la que dice, ¿qué porcentaje de acero aluminio reciclado utilizan a lo largo de su cadena de suministro? Dice que es un punto muy importante, ya que la industria minera de ambos materiales genera grandes emisiones de gases de efecto invernadero, así como un considerable uso de agua. Hilda, te están desafiando, ¿eh? Hacen bien, hacen bien. Siempre tienes que ser cuestionador. No tengo en este momento el porcentaje exacto, pero sí es un porcentaje muy alto de aluminio y acero reciclado que empleamos en todos los vehículos. En el último reporte de sustentabilidad aparece exactamente qué porcentaje de metales reciclados tenemos en cada vehículo porque depende de en qué manufactura estemos hablando, porque no siempre el porcentaje que tenemos en México es el porcentaje que tenemos en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Cada país, dependiendo de con qué proveedor esté trabajando, es el porcentaje de metal reciclado. En este momento no les puedo decir un valor preciso, pero sí les puedo decir que tenemos un compromiso de ir aumentando cada año el porcentaje de material reciclado, obviamente buscando llegar a un 100%, pero sí, tanto que hay un compromiso como que sí está identificado cuál es ese porcentaje. Los invito a ver nuestro reporte de sustentabilidad donde van a ver exactamente el valor que tenemos ahorita, declarado como porcentaje de material reciclado. Muy bien. Bueno, nos acercamos al final de esta primera parte de este foro sobre nearshoring y me gustaría aprovechar estos breves minutos que nos quedan, Hilda, para que tú, con tu experiencia en este gran sector que es la industria automotriz y especialmente con esta orientación hacia la sostenibilidad, ¿qué recomendaciones puedes hacer a aquellos profesionales, ingenieros, que hoy en día se están abriendo paso en este mercado laboral y que desde luego pueden enfrentar como una gran oportunidad tanto el nearshoring como la sostenibilidad? Punto número 1, el idioma. Si están en Europa, el alemán por nuestras plantas, pero también el inglés. El inglés es el idioma toral en nuestra compañía, entonces es lo primerísimo que tienen que tener en su lista. Un inglés, no les pido un inglés de 100% fluent, pero sí que puedan comunicarse de una manera efectiva. El manejo de todas las habilidades blandas. Tienen que identificar muy bien qué habilidades blandas tienen ustedes y cuáles pueden desarrollar mejor. Habilidades de comunicación verbal y escrita. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos presentaciones que no son claras. Tenemos que aprender a lo que llamamos el relato de datos, el storytelling. Porque podemos tener muy bonitas gráficas, pero no le dicen nada a las personas que toman decisiones. Un gerente va a tomar decisiones en función de lo que pueda captar fácilmente. Por lo tanto,
si ustedes tienen este control de los datos, va a ser muy útil y les va a ayudar a poder cumplir con sus criterios de evaluación. Otro punto muy importante, sean abiertos a diferentes conocimientos. Si ustedes son un ingeniero en materiales, vean todos los materiales, pero también vean lo que es manejo de bases de datos. Tomen cursos, no les pido que sean ingenieros en software, pero sí que entiendan bases de datos. Entonces, al final del día, mi recomendación es el idioma, el tener bien identificados sus habilidades blandas y tener identificadas cuáles son las habilidades que complementan su carrera profesional. Identificar, oye, manejo de datos, oye, lo que es manejo de data, pero no de data como numérica, sino de lo que es entender una regulación y trasladarla a una funcionalidad. Softwares de diseño, cosas de ese tipo. No se cierren a lo que me enseñaron en la escuela, sino acérquense a las empresas para entender qué están buscando y en función de eso tomar cursos complementarios o tomar clases en Internet. En Internet hay miles de recursos que pueden usar, no tengan miedo de usarlos, son muy útiles y van a aprender muchísimo. Esas serían mis recomendaciones. Hilda Arellano, queremos agradecerte y también te quiero agregar algo, que vamos a agradecerle a Enrique Dávila, que a través del chat ha decidido compartir con toda la audiencia el reporte del que has hablado de sustentabilidad de Ford. Así que lo ha compartido con el resto de la gente para que la gente pueda acceder. Así que vale y agradecemos mucho también a los asistentes que colaboran y enriquecen esta conversación. Hilda Arellano, Senior Environmental Engineer de Ford Motor Company, te agradecemos muchísimo y valoramos mucho estas 3 últimas recomendaciones que le has dejado a la audiencia que está participando con nosotros. Hay gente aquí aplaudiendo también tu participación y tu presencia. Entonces, muchísimas gracias por haber estado estos minutos en este foro UNIR. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos a la orden. Hasta luego. Gracias. Bueno, Jorge, vamos ahora, en un minuto nomás, vamos a meternos en un tema bien interesante, porque vamos a hablar de las oportunidades profesionales que ofrece el nearshoring. Y para ello nos van a estar acompañando Javier Romero, enseguida lo vamos a presentar, y Alfredo Santana. Ya les vamos a contar enseguida con quiénes vamos a estar y qué es lo que hacen. Así que en un minuto nada más, no se vayan, seguimos recibiendo preguntas, comentarios y recomendaciones a través del chat y seguimos enseguida con Jorge Torres. Y continuamos en este foro UNIR, compartiendo, hablando del nearshoring, hablando también de la sustentabilidad o sostenibilidad, como se dice en otros países. Jorge Torres, hemos tenido unos minutos con Hilda Arellano y la verdad que se agradece, ¿no?, escuchar cuando alguien también te habla y le habla a los profesionales al momento de pensar, porque claro, ella trabaja en un área que finalmente tiene que contratar nuevos profesionales. ¿Qué habilidades, más allá de lo que uno aprenda, más allá de la base profesional con la que uno venga, el sumar, ¿no?, estas 3 habilidades adicionales que mencionó? Sí, desde luego. Hemos escuchado a Hilda y sobre todo su experiencia en un sector que han aprovechado desde hace muchos años esta cercanía con esta gran economía que representa Estados Unidos, el sector automotriz, que en México pues, se ha desarrollado ya por muchos años. Sin embargo, estas oportunidades que hoy se presentan para que no solo en el sector automotriz, sino en otras industrias, podamos aprovechar estas oportunidades del nearshoring. Cuando hablamos de esta oportunidad y esta posibilidad de desarrollar la economía,
desde luego tenemos que hablar de la necesidad de formar los profesionales que puedan, digamos, aprovechar esas oportunidades de empleo. Decíamos hace un rato que se desarrollarán miles de empleos de aquí al año 2030. Sin embargo, es importante que las personas puedan enfrentar este desafío con seguramente algunas estrategias de reskilling, y también las empresas deben de prepararse para estas oportunidades. Y por eso creo que es muy interesante esta mesa redonda que vamos a tener con Javier y Alfredo para poder discutir, conversar sobre no solo las oportunidades desde el punto de vista de la infraestructura, aspectos económicos, sino también de qué grandes oportunidades y sobre todo necesidades formativas que pueden enfrentar los profesionales en México. Sí, por eso vamos a presentar a los dos invitados y seguimos convocando a la gente gracias a los comentarios que nos está dejando Lidia Coritina, Nid, nos está también Cuauhtémoc Castelazo, que ha destacado la recomendación que recién hacía Hilda Arellano. Vamos a darle la bienvenida a nuestros dos invitados para hablar de las oportunidades profesionales que también ofrece finalmente el nearshoring. Javier Romero es director comercial de Edicom, a quien saludamos. Javier, es un gusto que estés con nosotros conectados en esta mañana a las 9:38 de la mañana de México para hablar estos minutos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Y también está con nosotros Alfredo Santana, que es profesor asociado del TEC de Monterrey. Alfredo, gracias también por estar y sumarte a este foro y a esta mesa donde vamos a compartir, también escuchar las preguntas que, mejor dicho, leer las preguntas que nos acerque la gente a través del chat. Bienvenido, Alfredo. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, a mí creo que me gustaría que comencemos hablando y quisiera empezar contigo, Alfredo, porque claro, hoy hablamos del nearshoring. Creo que en general para los profesionales que están conectados en este momento es un tema del que saben de qué se trata y en qué consiste. Pero, ¿cuáles son los principales factores que impulsaron este auge del nearshoring que convierte a México en un país con una enorme oportunidad de desarrollo, de empleos, de empresa y sobre todo de aprovechar mucho una población cada día más educada, cada día más formada, cada día más entrenada? Yo considero que son tres factores los que dispararon este fenómeno del nearshoring. El primero fue la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Durante mucho tiempo, durante décadas, se consideraba que China era la mano de obra barata, ¿no? Era el diseño, la ingeniería se hace en Estados Unidos, la manufactura se hace en China, ¿no? Y cuando eso era el status quo, funcionó muy bien la relación entre ambos países. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años? Pues tienes un Huawei que le habla de tú por tu Apple en cuanto a tecnología. Tienes un TikTok que se mete en el mercado de Facebook, YouTube, Instagram. Tienes unas automotrices chinas como BYD, Chang'an, etcétera, que preocupan a Tesla y preocupan al mercado automotriz americano. Entonces, ya no es solamente la mano de obra barata, sino que ya comienza a ser mi competencia en el mercado de alto valor tecnológico, ¿no? Entonces, ese es el primer factor. El segundo fue, durante la pandemia, la crisis de los puertos americanos, de los contenedores, de los chips, que se dio por múltiples factores, pero consideramos que logísticamente Estados Unidos pasa el 40% de sus importaciones marítimas por dos puertos, Los Ángeles y Long Beach. Entonces, cuando hubo un incremento en la demanda, consecuencia de que se reactivó la economía después de la pandemia, esos puertos se saturaron, de tal manera que no había choferes, no había espacio de almacenamiento, tenía 100 barcos haciendo cola, y obviamente eso provocó pérdidas millonarias en Estados Unidos, ¿no? Y además, en el caso de los chips, pues el 80% de los chips se producen en Asia, ¿no? Y eso hace muy dependiente todas las cadenas tecnológicas automotrices de ese componente en particular de los semiconductores, ¿no?
Y el tercero es la firma o la renegociación de lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el USMCA, en el cual durante la administración Trump se renegocia en el 2020, se establece que los carros, para que no paguen aranceles, tienen que estar 75% de contenido de valor por empresas pertenecientes a los tres países. Los trabajadores, el 40-45% del contenido tienen que estar producidos por trabajadores que ganen al menos $16 la hora, que las empresas refuercen sus leyes laborales, los gobiernos permitan mayor libertad sindical, mayor mejoras laborales, y que el nuevo Tratado de Libre Comercio se va a revisar cada 6 años, es decir, no va a ser abierto como el anterior que se firmó en los 90, sino que en el 2026 tenemos una revisión y que va a tener una vida de 16 años, es decir, ese tratado tiene una fecha de caducidad, expira en el 2036 y entonces se tendrá que renegociar uno nuevo, ¿no? Entonces, todos esos tres factores juntos hacen que las empresas comiencen a buscar traer sus negocios de Asia hacia América del Norte. Y obviamente si ves el diferencial de salario de Estados Unidos, donde un trabajador, el salario mínimo es de $7.25 la hora, contra México, que estamos hablando de menos de $2 la hora, $14 al día en la frontera norte, pues obviamente hace muy atractivo a México, ¿no? Donde tienes la cercanía logística, no representas una competencia tecnológica que Estados Unidos le preocupe, y al mismo tiempo tienes una mano de obra mucho más competitiva que Estados Unidos. Por eso, esos tres elementos hacen que el nearshoring represente una oportunidad muy grande para México. Pues muy interesante, Alfredo, y yo creo que esto que nos planteas nos aporta claridad de cuáles son estos factores para tener esta relocalización de empresas a México, ¿no? Y que de alguna forma representa una oportunidad no solo a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas empresas. Me gustaría continuar contigo, Javier, y que nos puedas aportar una mirada en cómo es que ha transformado esta nueva realidad o esta gran oportunidad del nearshoring a transformar el mercado laboral. Cuéntanos un poco qué es lo que has observado para poder transmitirnos qué es lo que está pasando en este mercado laboral en cuanto a los perfiles, el incremento de algunos de ellos para poder atender estas oportunidades. Claro que sí, sí. Lo hemos visto. Afortunadamente creo que también nuestra cercanía al territorio de Norteamérica, sobre todo Estados Unidos, favoreció en el profundizar a nivel general en el dominio del idioma del inglés, ¿no? Si bien no todos los mexicanos dominan el inglés, sí que hay mayor posibilidad de encontrar un capital humano que maneje el idioma, ¿no? ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque si bien es muy importante que el capital humano esté capacitado, y lo comentaba previamente Hilda, otro de los aspectos muy importantes y uno de los principales retos es precisamente el contar con esa capacidad de comunicarnos, ¿no? Estamos viendo mucha inversión extranjera en el país, estamos viendo mucha apertura de nuevas compañías en territorio local. Y si bien contamos con un capital humano capacitado, creo yo el idioma es otro de los aspectos importantes para poder defendernos y para poder contar con esa capacidad para atender necesidades muy particulares, ¿no? Al menos en el sector en el cual yo me he desempeñado durante estos casi 20 años, que es la tecnología, he visto que si bien es importante contar con esa base que te permita ser una persona capacitada, la especialización la vas obteniendo precisamente con base al desarrollo que vas tú generando dentro de la compañía, ¿no? Ya sea una compañía o varias en las que te desempeñes. Entonces, la especialización creo que en gran parte, en gran medida, es también inyectada
por la empresa en la que tú te estés desempeñando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en AECOM, si bien requerimos de esa capacitación base en términos de tecnología, sí que nosotros mismos somos quienes empujamos ya la especialización en términos de fiscalización, en términos de intercambio electrónico de datos, bases de datos, integración de sistemas, etcétera, ¿no? Pues el core en el que nosotros nos desempeñamos. Entonces, creo yo, está incrementándose la demanda del capital humano capacitado. No detecto que haya una necesidad particular en la especialización. Creo yo, probablemente en algunos años sí que lo veremos. Creo yo, por ahora, lo que se está necesitando es que ese capital humano tenga el dominio de los idiomas, tenga capacidades, tenga incluso cierta experiencia, para entonces a partir de ahí andar, arrancar y posteriormente ya empezar a potenciar esa especialización dependiendo el sector particular, ¿no? Sí que hemos tenido mucho acercamiento, sobre todo con industrias vinculadas a la manufactura automotriz, sobre todo, ¿no? Las últimas empresas precisamente que han venido aquí con promesas o ya con planes de creación de nuevas plantas, pero no se limita a eso, ¿no? La verdad es que nosotros hemos tenido un acercamiento muy directo con empresas en general que vienen a empezar aquí los negocios en el país, y porque uno de nuestros principales servicios es el tema de la factura electrónica. Y para empezar en cualquier país un negocio, evidentemente necesitas el cumplimiento con los requerimientos locales, ¿no? Y uno de ellos, como muchos otros, es precisamente la fiscalización. Entonces, eso nos ha abierto un abanico a no acercarnos exclusivamente con un sector, sino a tener la posibilidad de ver todos esos sectores que están arrancando aquí, y lo hemos constatado, ¿no? Bien. Javier, recién pronunciaste una palabra, ¿no? Que es la fiscalización. Justamente tú trabajando en el sector privado, ¿no? Estamos viendo un desarrollo y la llegada de muchas inversiones y unas oportunidades de desarrollo profesional y de empleo muy relevantes para los próximos años. ¿Qué observan ustedes desde el sector privado que todavía está pendiente de parte del Estado? Porque la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue consultada respecto de este tema y habla incluso de crear un organismo específico enfocado, digamos, en atender esta área. Pero ustedes desde el sector privado, ¿qué necesidades sienten que el Estado debe dar, ya sea en materia de legislación o de servicios que creen que son imprescindibles para justamente ese desarrollo potente del nearshoring y dentro, obviamente, de políticas de sustentabilidad? Vaya, se me ocurren muchos. Creo yo tal vez uno de los más importantes es el vincular o el fomentar un mayor acercamiento con respecto al sector privado. Creo yo, durante los últimos años hemos visto una comunicación hasta cierto punto sesgada entre el sector público y el sector privado, ¿no? Creo yo que incluso, y lo hemos presenciado, algunos canales de comunicación que teníamos a través de asociaciones o cámaras se han visto sesgados, ¿no? Y la comunicación se ha ido reduciendo, ¿no? Entonces, creo yo, se necesita fomentar nuevamente esa apertura y ese acercamiento, ver al sector privado como un aliado, finalmente somos eso, una oportunidad para finalmente fomentar el desarrollo del país, ¿no? Entonces, creo yo, tal vez uno de los más importantes es el fomentar esa comunicación, ese acercamiento, foros, reuniones, cualquier tipo de sesión que nos permita ser escuchados, aportar y trabajar en conjunto, ¿no? Finalmente creo que eso es lo importante, el que se nos escuche como sectores, como industrias, para entonces trabajar en conjunto y poder construir. Creo yo que de todo lo que se me ocurrió, probablemente uno de los que yo identificaría como más importante es ese, ¿no? Digo, derivado ya posteriormente, fomentos, regulaciones, tal vez un poco más laxas en el sentido de fomentar no enriquecimiento, el ser más atractivos, ¿no? A través de fomentos y de planes muy bien construidos, el transformar ciertas regiones del país a que sean todavía más atractivas para la inversión extranjera, ¿no? Pero insisto, creo yo, uno de los primeros pasos es la comunicación. Muy bien.
Alfredo, en esta reflexión, ¿no? No solo de cuáles son los motivadores por los que se tienen estas oportunidades de deslocalización, y también, desde luego, habrá necesidades y retos para poder incentivar la inversión y la deslocalización de estas empresas. Pero ¿cuáles son esos sectores, además de lo que ya hemos hablado, de la industria automotriz, quizá poder desarrollar una industria de manufactura y diseño de electrónica, pero cuáles son los otros sectores que seguramente se pueden beneficiar de esta deslocalización? Hay un sector clave que son los centros de datos. Eh, por el punto de vista de ciberseguridad, las empresas requieren que sus centros de datos estén dentro de la misma región, ¿no? No veo a las empresas americanas mandando sus datos a Europa o a China, y mantener los centros de datos en Estados Unidos comienza a ser excesivamente caro, ¿no? Entonces, ahí México tiene una gran oportunidad para traer los centros de datos. Ya los primeros están comenzando a poner dentro del país en ciudades como Querétaro y Monterrey, pero aquí hay dos retos interesantes, ¿no? El primero es el talento humano, ¿no? Tener suficientes especialistas en computación, en ciberseguridad, en instalación de hardware, en gestión de proyectos, para poder dirigir y operar estos proyectos, ¿no? Y el segundo es que esos centros de datos consumen mucha energía. Ya nos comentaba Hilda Arellano hace un momento que uno de los retos fundamentales es la energía eléctrica. Entonces, garantizar el abasto de energía eléctrica a estos centros de datos va a ser un tema primordial, ¿no? Tienes que garantizar talento, tienes que garantizar energía, y además hay otros dos temas, ¿no? Tienes que garantizar seguridad. Es un tema que en los últimos años México ha sufrido muchísimo. El tema de los secuestros, las extorsiones, las balaceras. Tienes que lograr que el país esté en paz, que el país esté en calma social para ser atractivo para las inversiones, y también tienes que dotar certeza jurídica, saber que las inversiones que lleguen a través del nearshoring no van a ser expropiadas, no van a ser, no van a tener ningún problema en el caso de que llegaran a tener algún conflicto con otro particular o con el gobierno mismo, ¿no? Son temas importantes que el Estado tiene que ser capaz de dar esa tranquilidad a los inversionistas para que el inversionista tenga la confianza de depositar sus recursos en México y diga, ok, voy a hacer una inversión a largo plazo y sé que mi inversión está segura ahí. Perdona ahí que un poco insista, Alfredo, en lo que estás destacando. ¿Existe cierto temor de algún sector privado o empresarial de que en México pudiese haber en un futuro una deriva de esas características, es decir, de una deriva más estatista, un poco más parecida a la que han llevado adelante algunos otros países en la región? Lo que pasa es que venimos de muchos años de un gobierno de centro y un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, siempre que llega un gobierno de izquierda, pues siempre la pregunta es, ¿qué tan a la izquierda se va a tirar este gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de la doctora Sheinbaum tiene ese reto, ¿no? Tiene el reto de decir, tengo que ver por las personas, tengo que ver por los trabajadores, pero al mismo tiempo tengo que dar certeza a los inversionistas para que se muestre como una izquierda moderna, moderada, que puede actuar en un concierto internacional. Y yo siento que el gobierno tiene ciertos sectores que ellos que consideramos estratégicos de seguridad nacional, como el petróleo, la energía eléctrica, en el que quiere tener la voz cantante y la batuta para garantizar que los sectores privados no eh, encarezcan o no monopolicen estos recursos, ¿no? Pero hay otros sectores, manufactura, sistemas de información, que siento que el gobierno está muy abierto, está muy receptivo a las nuevas inversiones, ¿no? Yo no soy político, soy ingeniero, pero creo que a final de cuentas tiene que ser una conversación que diga, soy un gobierno de izquierda, me preocupa la gente, actúo por la gente, pero estoy abierto a que vengan las empresas a darle empleo a la gente, que eso
A final de cuentas, es lo que busca todo gobierno de izquierda a nivel mundial. Desde luego que podemos observar por la agenda que nos presenta el nuevo panorama político, es que son muy receptivos de poder aprovechar todas estas oportunidades del nearshoring, ¿no? Desde luego todos deseamos que podamos tener una configuración de país que nos permita atender y sobre todo aprovechar estas oportunidades. Desde luego, para bajar esto a tierra, seguramente es importante impulsar la formación de profesionales que sean los más idóneos para poder atender todas esas oportunidades. Desde luego, las empresas, por mucho que quieran tener un desarrollo económico, necesariamente tienen que tener los perfiles profesionales para poder adoptar y para poder asumir retos productivos que les enfrenta esta nueva realidad. Mi pregunta sería para Javier, ¿no? Con tu experiencia y sobre todo pensando en todos estos sectores que hemos hablado ahora, el automotriz, en algunas regiones aeroespacial, electrónica, nos comentaba Alfredo, tecnologías de la información, concretamente data centers muy poderosos que ahora hay en la región del centro del país, en Querétaro concretamente, pero también seguramente hay otros sectores, ¿no? Ganadería automatizada, agricultura protegida, que también hay muchas exportaciones que hay a Estados Unidos. Es decir, hay diversos sectores que buscan aprovechar esta cercanía con esta gran economía. Mi pregunta es si tú consideras que los profesionales están suficientemente formados para poder asumir todas estas posibilidades, ya no de trabajo de nivel medio, sino que a veces aportan valor a los procesos productivos, ¿no? Y no me refiero solo a habilidades transversales como puede ser el inglés o el manejo de datos o algunas soft skills que son muy importantes, sino esto que tú comentabas hace un rato, Javier, sobre esos niveles de especialización, ¿no? Es decir, tenemos un agrónomo con las habilidades de tecnología que es requerida para enfrentar los nuevos desafíos del agro, ¿no? O de la industria alimentaria, ¿no? Que también es un sector muy importante en México, o contamos con el ingeniero industrial con esas características que les demanda estas nuevas empresas altamente automatizadas, robotizadas, en fin. ¿Qué consideras al respecto, Javier? Creo que es un reto muy importante, sin duda. Nos estamos enfrentando precisamente a un nuevo panorama, ¿no? Y cuando una persona se encuentra precisamente con este nuevo panorama, normalmente no va a estar preparado, ¿no? Si no se nos había presentado ese reto en el pasado, probablemente muy pocos eran los que habían vislumbrado esa posibilidad y se hubiesen preparado para ella, ¿no? Sin embargo, también creo que es bastante interesante que cuando nos encontramos con ese reto, normalmente, al menos en México yo lo he visto, somos bastante flexibles, bastante capaces a poder enfrentarlo, a poder prepararlo y a salir adelante, ¿no? Lo hemos visto incluso en nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Creo yo, desde desastres naturales, desde retos geopolíticos, desde muchos aspectos, nos han ido formando a tener esa cierta flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y pongo un ejemplo precisamente para IDICOM mismo. IDICOM, por cierto, su oficina central está en España. Sin embargo, desde el año 2000 abrimos aquí en México y si bien teníamos políticas sociomedioambientales, gracias a un cliente decidimos abordar un proceso de auditoría llamado EcoVadis, del cual salimos con un desempeño avanzado, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Uno, porque sin duda viene a la mesa el tema de sostenibilidad. Dos, porque puedes creer que estás siendo preparado, pero hasta que no te enfrentas con ese requisito del exterior, hasta que no te pones en tela de juicio a ti mismo, realmente puedes identificar qué aspectos puedes mejorar, cómo trabajarlos y empezar a trabajar hacia ellos, ¿no? Empezar a evolucionar, ¿no? Entonces, creo yo en el capital humano va a presentarse un esquema similar, un escenario similar donde tus capacidades base las tienes. Creo yo que sí que tenemos mucho personal altamente capacitado y calificado en diferentes ramas, en diferentes sectores, obviamente muy regionalizados. Pero creo yo también
van a venir nuevos retos donde se nos requiere incrementar habilidades, añadir habilidades, ¿no? Bien, tú bien lo decías, puedes estar muy enfocado en la agroindustria y sin embargo, de pronto se te requiere otro tipo de capacidad a la cual tú no estabas preparado, a la cual tú no conocías que existía. Pero con este apoyo, con este requerimiento, finalmente las empresas van a llegar con ese requerimiento, pero no van a llegar esperando encontrar los recursos y simplemente elegirlos y ponerlos a trabajar. Creo yo, van a llegar con una mentalidad también de fomentar ese crecimiento, ¿no? Entonces, creo yo, y por eso comentaba hace un instante que las compañías también inyectan esa especialización, porque considero que va a haber cierto tipo de capacidades o de conocimiento necesario para fomentar esta automatización y que se va a desarrollar un poco en el trayecto, ¿no? En el caminar juntos. Aprovecho, justamente creo que Javier acaba un poco de responder una pregunta que nos trasladaba recién Enid a través del chat, cuando nos pregunta qué características se deben reunir o cuáles serían las más importantes para ser considerado para formar parte de esa comunidad de nearshoring, ¿no? Ya que dice que, claro, han dicho que por ahí quizás la carrera no sea lo más importante, pero sí mucho más la especialización. Era un poco lo que nos decía Javier, pero ahora le pregunto a Alfredo, que viene del mundo académico, igual que mi compañero Jorge Torres, bueno, ¿cuál es la mirada también de un profesional que está en el mundo académico y que su rol y su reto es formar a los profesionales que luego tienen que trabajar en las empresas como Edicom? Mira, hace 10 años me llegó una encuesta de salarios a nivel mundial por parte de la SQ y yo pensé que estaba mal porque el ingeniero de calidad mexicano era más barato que el ingeniero de calidad chino. Y fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, verifiqué el dato, verifiqué la fuente y comencé a buscar esos datos. Y si nos vamos a nivel obrero, digamos, el obrero mexicano gana $14.50 al día. El obrero chino gana 10 dólares al día. Y el obrero americano gana $58 al día. Entonces es China más barato, luego México y luego Estados Unidos. Pero si nos vamos a ingeniería, sucede algo bien interesante. El ingeniero mexicano es el más barato, ganando alrededor de $21,500 al año. Un ingeniero chino gana el doble, $42,900 al año. Y mientras que un ingeniero americano gana en promedio $108,000 al año. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno en México de que los ingenieros son más baratos que los ingenieros chinos? Porque nuestra educación pública es gratuita. Y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Provoca una sobreoferta de muchas carreras como Derecho, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración. Entonces, si tú buscas un ingeniero funcional que te pueda rolar turno, operar una máquina, dar un mantenimiento, hay mucho en el mercado. Pero lo que no hay en el mercado son los especialistas. ¿Por qué? Si tú comienzas a subir y a tomar maestrías, certificaciones, diplomados, especializarte, entonces puedes dar el salto del tabulador mexicano al tabulador americano. ¿Por qué? Porque no solamente te van a requerir aquí, como estamos dentro de un tratado de libre comercio, la empresa tiene operaciones aquí en Estados Unidos. Y si es un perfil selecto, eventualmente te van a mandar para allá o te van a mantener aquí, pero con el tabulador de allá. Y entonces eso es lo que tienes que buscar tú, ¿no? Buscar diferenciar tu perfil, especializarte, certificarte en habilidades que no sean comunes, porque la base la tenemos inclusive con una sobreoferta. Tan es así que el salario en México es extremadamente bajo para los ingenieros. Pero si tú logras una maestría, un certificado, una especialidad, logras agregar más valor a la empresa, pueden pasarte a un nivel de salario muy diferente. Jorge, creo que lo que nos dice Alfredo es justamente también uno de los temas que vamos a hablar después de esta charla, ¿no? De esta conversación. Claro, recién decías, Alfredo, la importancia de esa formación especializada, es decir, esa educación, por un lado gratuita, muy, como siempre dice, muy socialmente ascendente para ayudar a que la gente mediante la formación pueda ascender socialmente, claro, enfrenta el problema de que cuando hay un exceso de oferta,
los precios van a tender a caer, ¿no? Como en cualquier ley de mercado. Ahora, cuando uno habla de maestrías que tengan que ver con las industrias 4.0, con qué sé yo, una maestría de gestión ambiental y eficiencia energética, ahí es donde tú dices que empiezan a encontrarse las oportunidades de ese tabulador que marca una diferencia prácticamente de 5 veces entre un ingeniero norteamericano y un ingeniero mexicano. Correcto. A final de cuentas es, como tú bien marcaste, oferta-demanda. Entre más especializados estés, si eres, por ejemplo, un programador de ABAP que puede hacer aplicaciones para SAP, pues inmediatamente te van a catapultar al siguiente nivel. He conocido personas que iniciaron su carrera profesional en México y, por ejemplo, conocí un ingeniero en Oracle, que es uno de los principales expertos en Java a nivel mundial y trabaja en Suiza, para Oracle. He conocido ingenieros, por ejemplo, conocí un ingeniero que trabajaba en Henkel, tomó una certificación Six Sigma Black Belt y ahorita está trabajando para Henkel, pero en Dubai, con un tabulador muy diferente, ¿no? Entonces, es un poquito como en el fútbol, ¿no? Empiezas en la liga llanera local, te envías a segunda división, primera división, y eventualmente te pueden enviar a trabajar, a jugar al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Si tienes los talentos suficientes, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Que sea un aprendizaje continuo, que nunca dejes de aprender y que te vayas desarrollando para poder llegar a este tipo de oportunidades. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Alfredo, que para aprovechar estas oportunidades a nivel profesional es importante seguir en esa formación continua, muy orientada a la especialización, a áreas de conocimiento que a veces son fusionadas de múltiples disciplinas, ¿no? Desde el mundo de la computación, la electrónica, la gestión ambiental, recursos naturales, que son desde luego aspectos que no solo cobran sentido en el mercado laboral en México, sino también nos aproximan a un mercado laboral global, ¿no? Y esto es una inversión con doble disparo. Es decir, puedo tener un empleo bien remunerado en un país como México, aprovechando las oportunidades de nearshoring, pero también, como muchas empresas que son transnacionales, nos permite esa movilidad, ¿no? Sabemos muchas historias de ingenieros que empiezan trabajando en el corredor aeronáutico en Querétaro, automotriz, Bajío y tal, y terminan en Holanda, en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Y creo que esto es una buena reflexión para aquellos profesionales que seguramente pueden buscar oportunidades formativas a nivel de especialización. Ya nos estamos acercando al final de este segundo bloque y a mí me gustaría lanzarle una pregunta a los dos. Primero, empezar con Javier, sobre todo a manera, digamos, resumida y un tanto sintética. ¿Cómo visualizas el panorama del nearshoring en los próximos 5 años? Es verdad que hoy hablamos de un futuro muy cercano, ¿no? Es decir, hablamos de una nueva administración, que hay una agenda para aprovechar estas oportunidades del nearshoring. Hay muchos sectores que ya lo han incluido históricamente, ¿no? El sector automotriz es uno de ellos. Manufactura de electrónica también en Guadalajara, ya tiene muchos años aprovechando esta cercanía con Estados Unidos, pero desde luego hay un panorama muy positivo que nos aproxima en los próximos años. ¿Cuál es esa mirada que tú puedes tener, Javier? Y luego, si me lo permites, Alfredo, también responder esta misma pregunta. Vale, sí, sin duda el panorama es muy favorecedor, es muy prometedor. Creo yo que en efecto realmente los resultados se están empezando a ver y se verán durante los próximos 5 años. Yo lo que veo es una mayor inversión extranjera, más oportunidades, más empresas, más parques industriales construyéndose y irguiéndose sobre todo en la zona norte, un poco centro del país. Veo yo grandes oportunidades en temas laborales, oportunidades de crecimiento dentro de las propias industrias. Veo yo incluso también un México un tanto más fortalecido a nivel mundial. Veo yo también ciertas industrias desarrollándose localmente. Creo yo que el nearshoring nos va a ayudar también a desarrollar esos proveedores locales para que realmente el nearshoring genere esos resultados, ¿no? No solo que vengan desde afuera a construir, a
bueno, a construir las empresas y a producir, sino que también se fomente ese desarrollo local y regional, ¿no? Entonces, sí que creo que es una oportunidad muy importante para México. Creo yo que recuperaremos o recogeremos mejores resultados de lo que probablemente el NAFTA o el TEMEC han sido hasta este momento, ¿no? Que si bien hemos obtenido bastante, creo yo, para el desarrollo como tal de México, de los mexicanos, el nearshoring creo que va a ser una muy buena oportunidad. Alfredo, te cedo el turno para la misma pregunta. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que menciona Javier, pero creo que va a haber un impasse o un paréntesis de un par de años. ¿Por qué? Estamos viendo la nueva administración. Yo creo que los inversionistas están pendientes de los primeros pasos que se van a dar. Y en el 2026 viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Yo creo que un tema que no se resolvió bien o que no está explícitamente resuelto es el tema automotriz de los autos eléctricos chinos, porque en el 2020 no era tema. Hoy en día, si una empresa china se pusiera en México, podría traer componentes de China, componentes de México, ensamblarlo en México y exportarlo a Estados Unidos con arancel cero. No creo que los americanos permitan eso para el 2026. Y las empresas chinas han estado coqueteando con abrir plantas en México. Tampoco creo que las inversiones se metan antes del 2026. Porque obviamente si haces una inversión de este estilo y en el 2026 te ponen un candado para que no entres sin aranceles, pues sí, sí, adelante. Te escuchamos, Ah, Alfredo, ¿eh? perdón, perdón. Entonces, yo creo que va a haber este impasse, este paréntesis de aquí al 2026. Y si tenemos una negociación del Tratado de Libre Comercio favorable y la administración logra crear esa imagen de confianza, del 2026 al 2030 vamos a ver un crecimiento acelerado en México. Muy bien. Queremos agradecerles a los dos. Estamos en el minuto final. Me gustaría trasladar una pregunta que nos ha llegado porque tenemos un minuto nomás, a ver quién nos la puede responder. La hace Ali Korani Abdallah, que pregunta, dice, además de la especialización y el sector inmobiliario, que están directamente relacionados con el nearshoring, ¿cuál es la relevancia del sector asegurador en esta tendencia? ¿Tienen respuesta a esta pregunta? No sé si Alfredo o Javier. Bueno, eh, creo que la respuesta viene en dos partes. La primera es definitivamente, tiene que haber incentivos por parte de los gobiernos estatales, porque obviamente tenemos varios estados que están peleando a traer esas inversiones, de poner parques industriales con las condiciones para que puedan atraer las inversiones, ¿no? Hay estados que han logrado ser muy efectivos, como puede ser el caso de Guanajuato, de Nuevo León, de Querétaro, del mismo Jalisco, y hay estados que tú ves, por ejemplo, un Michoacán, que a pesar de estar pegadito a Jalisco y a Guanajuato, el tema inmobiliario no lo han logrado desarrollar al 100% y no se han logrado meter en esta cadena de suministro automotriz del todo, ¿no? Y es una lástima porque tiene un potencial exageradamente grande, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, hubo una inundación de la planta de Honda en Celaya, Guanajuato, que se inundó completamente la planta, ¿no? Entonces, ahí el sector asegurador es súper, súper importante porque es cómo puedo yo, ahora sí que respaldar a las empresas que pues hay terremotos, hay erupciones volcánicas, hay huracanes, y obviamente el sector asegurador puede dar certeza a todos estos eventos para que las inversiones sean seguras, ¿no? Y bueno, obviamente es algo que cada empresa tendrá que ver con su aseguradora para hacerlo, ¿no? Pero sí, es un tema importante tanto el tema inmobiliario que señala como el tema de los seguros. Muy bien. Bueno, Alfredo Santana, profesor asociado del TEC de Monterrey. Javier Romero, director comercial de Edicom. La gente nos está pidiendo a través del chat si pueden dejar sus contactos, ¿sí? O sea, sus contactos al menos
en LinkedIn para compartirlos, porque hay personas que obviamente les querrán acercar preguntas. Así que les agradecería. Yo he compartido el LinkedIn de Alfredo recién. Me falta todavía en los próximos minutos compartir el de Javier. Queremos agradecerles esta participación en el foro UNIR que hemos compartido y obviamente dejar abierta la puerta para seguir conversando y analizando todos los grandes retos que hay y que tiene por delante México, no solamente con el nearshoring, sino también con esta gran transformación tecnológica que se está viviendo, que no hemos dicho nada de la inteligencia artificial, y menos mal, porque si no podemos estar 2 años más hablando. Gracias a los dos por habernos acompañado en este foro UNIR y será hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a nosotros a estar en un minuto nada más. Vamos a compartir un último bloque. No se lo pierdan, porque vamos a estar hablando de estos perfiles que finalmente buscan las empresas. La conclusión que hemos sacado a lo largo de este foro es que evidentemente la especialización se vuelve cada día más necesaria para que, como nos decía recién Alfredo Santana, esa especialización es fundamental si queremos que dentro de ese tabulador estos profesionales mexicanos alcancen niveles de ingreso, niveles de desarrollo profesional similares a los de sus colegas en los Estados Unidos. Así que en un minuto nada más vamos a seguir compartiendo este foro UNIR nos va a estar acompañando, además de Jorge Torres, Gerardo Bocanegra García, que es el coordinador de posgrados de Ingeniería de UNIR México. En un minuto, no se vayan, sigan enviando sus preguntas. Muy bien, vamos a continuar ya con este último bloque de este foro UNIR, en el que, a ver, quiero empezar con una brevísima reflexión. Nos pasa a todos los profesionales. Uno puede ser un profesional en la ingeniería, puede ser un administrador de empresas, puede ser un comunicador, puede tener cualquier profesión. Y es cierto, ¿sí?, que a lo largo de nuestro desarrollo vamos cambiando. Nuestra formación original muchas veces termina derivando hacia un rubro que nada tenía que ver con lo que nos formamos inicialmente. Creo que un buen ejemplo fue precisamente el de Hilda Arellano, ¿no?, que siendo la responsable de ingeniería ambiental de Ford Motor Company, nos confiesa que ella estudió química farmacéutica. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llega alguien, habiendo estudiado química farmacéutica, cómo es que termina llegando a trabajar en una compañía absolutamente industrial, fabricante de automóviles? Por eso quería hacer esta reflexión, porque ahora, tanto con Jorge Torres, que es el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR, aquí en Madrid, y que nos acompaña Gerardo Bocanegra García, que es el coordinador de posgrados de Ingeniería en UNIR México, vamos a hablar unos minutos y, por favor, manden todas las preguntas que tengan. Estamos con 2 especialistas del mundo académico con los que queremos charlar estos minutos sobre los posgrados. Gerardo Bocanegra García, bienvenido. Gracias por estar acompañándonos en estos minutos finales de este foro UNIR. Bueno, me gustaría empezar, y empiezo contigo, Gerardo. Cuando hablamos de las maestrías, recién nos decía un colega también del mundo académico, Alfredo Santana, profesor asociado del TEC de Monterrey, él nos decía claramente que no era tanto la base con la que tú venías originalmente, ¿no? Claro, si vienes del mundo de la ingeniería, naturalmente cualquier maestría en ingeniería y especialización te va a resultar más sencillo. Pero él decía, y así hincapié claramente, en la necesidad de esas especializaciones para poder lograr ese salto que todo profesional busca, que es una mejora económica, una mejora profesional, un desarrollo profesional. Háblanos un poco de estas maestrías
que hoy se están desarrollando, sobre todo para el sector de las ingenierías? ¿Cuáles son las principales que se destacan en el caso de Unir México? Fíjate, Jorge, viendo un poco el tema que está tratándose, que es el nearshoring, oportunidades y retos para la sostenibilidad, pues naturalmente uno podría pensar ciertos títulos que están naturalmente ajustados a este tema, que son, por ejemplo, la maestría en Industria 4.0, la maestría en Logística y Transporte, o la maestría en Proyectos Tecnológicos, o la maestría en Gestión de Proyectos de TI. Pero escuchando ya a los expertos, uno realmente podría abocarse a decir, la industria es cada vez mucho más compleja. Ya lo mencionaba también Alfredo, que mencionaba sobre las cuestiones de ciberseguridad. Entonces, cuando nosotros analizamos la oferta que nosotros tenemos o que nosotros planteamos o que se tiene, digamos, como posibilidades para poder seguir creciendo, pues uno ve la cantidad de posibilidades que uno tiene, pues de poderse especializar en maestrías, por ejemplo, como la de gestión ambiental y eficiencia energética. Ya lo mencionaban, que la industria requiere ahorita para poder ser competitivo, ajustarse a una serie de necesidades, porque los ambientes han cambiado, las políticas en donde se ubican los países se han modificado, cada vez las regulaciones ambientales son cada vez más exigentes, se tienen nuevas tecnologías, el manejo de datos, la generación de datos e información que se va generando, pues se requiere especialistas que lo vayan pues manejando de alguna manera. Es decir, esta necesidad de las industrias, como lo mencionaba al inicio, sí, naturalmente se puede pensar y uno dice, pues es que esta maestría de logística se ajusta, o la maestría de negocios internacionales, pues no se diga, pues realmente está todo de acuerdo a lo que son los comercios y todas las negociaciones que se tienen que llevar a cabo en todo, digamos, la generación de productos que tienen que ser exportados y las características y las regulaciones que hay en los países en donde se está estableciendo las industrias, como es el caso, por ejemplo, en México. Pero hay otras muchas, por ejemplo, la maestría en ciberseguridad, y ahorita tú lo mencionas, ¿qué pasaría si hubiéramos tocado el punto de inteligencia artificial? Pues inteligencia artificial tiene aplicaciones, la que queramos, en cualquier disciplina, en cualquier área del conocimiento que nosotros podamos ir pensando. Esas aplicaciones en la industria son inagotables, esas posibilidades. Claro. Esto que mencionaba Javier sobre la cuestión del manejo de las tecnologías de información, las industrias lo requieren. Cada vez no podemos imaginar una industria que no tenga esta, tecnología para poder mantenerse al día de todas las situaciones que se están presentando dentro de la industria. Pues se requiere pues especialistas también en gestión, dirección y gestión de proyectos de tecnologías de información, y también maestrías, por ejemplo, de diseño y gestión de proyectos tecnológicos, en donde se da la formación de profesionistas, es decir, una especialización para poder ingresar a la economía del conocimiento, porque no solamente podemos pensar en un país que sea un país maquilador, sino que tenemos que dar también ese reforzamiento a empresas mexicanas muy capaces, que tienen ya una fuerte tradición industrial, que tiene siempre posicionada esa visión del mercado a los Estados Unidos, y pues poder dar esos elementos y esa certeza de poder moverse en una economía del conocimiento para poder competir también con otro tipo de organizaciones que vienen del extranjero. Gerardo, nos pregunta Enid, que tenemos a mucha gente conectada en este momento, y dice Enid, yo soy abogada, ¿no? Y si quisiera hacer una maestría, ¿puede hacerla en alguna de estas maestrías como las que has mencionado recién, como, no sé, logística y transporte, industria, o es requisito indispensable ser ingeniero?
Mira, Jorge, hay perfiles que son perfiles de ingreso muy, muy bien establecidos, porque así lo marca el REBOE. Pero también se puede tener la posibilidad de que si alguien que tiene un área del conocimiento que no necesariamente es de ingeniería, pero que tiene experiencia demostrable, que por ejemplo como abogada hubiera estado trabajando en, digamos, en gestión de procesos dentro de la organización para la importación, exportación de productos y que tenga cierta experiencia ya en cuestiones o en materia de comercio internacional o en logística, pues sí tiene esa posibilidad, pero sí es importante que se tenga pues cierto conocimiento, porque si no, no podríamos estar hablando de una especialización. Estaría encontrándose con temas que sí se requería algún antecedente previo. Bien. Voy a hablar un poco con Jorge Torres, ¿no? Que hoy como co-conductor de este espacio. Jorge, obviamente cuando hablamos de una maestría en UNIR, estamos hablando de unas maestrías que se hacen 100% online. Claro, quizás mucha gente que está en este momento conectada no conoce mucho de la metodología y cómo justamente a través de un formato 100% online, pudiendo organizar mucho mejor su tiempo, finalmente obtiene una titulación, una maestría completamente oficial. Cuéntanos un poco también para la gente que está conectada con nosotros sobre esta metodología que permite y que hace de UNIR, obviamente, una de las universidades en español online más importantes del mundo. Desde luego, creo que es muy importante aportar algunos detalles sobre cuál es el modelo educativo para poder desarrollar todas las competencias que estos profesionales van a poder requerir en estas salidas profesionales. Pero antes me gustaría brevemente comentar y sobre todo reseñar esta genética que UNIR tiene para poder innovar en titulaciones, ¿no? Nosotros constantemente estamos interesados en saber cómo está evolucionando el mercado profesional y sobre todo cuáles son esas competencias, tanto técnicas como habilidades blandas, que son requeridas para enfrentar este mercado laboral. Incluso al nivel de granularidad, por ejemplo, de entender, como la pregunta que nos hacían hace un momento, ¿no? Un abogado, ¿cómo puede contribuir en ese mercado laboral o cómo puede aprovechar ese mercado laboral producto del nearshoring y sobre todo las grandes desafíos que enfrentan las empresas para hacerlas sostenibles, ¿no? Nosotros tenemos en otro ámbito de conocimiento, en la Facultad de Derecho, un título de Derecho Ambiental, porque sabemos que los abogados pueden contribuir desde su área de especialidad a resolver problemáticas que ese ámbito de conocimiento está requiriendo. Entonces, UNIR, en resumidas palabras, podemos transmitir que hace constantemente valoraciones de hacia dónde se está movilizando el futuro del trabajo y con base a eso diseñamos planes de estudio para que podamos ser una oferta formativa de alta calidad que permita a las personas poder desarrollar esas competencias que van a favorecer sus salidas profesionales. Nuestro modelo educativo es un modelo 100% online, en donde los estudiantes a través de clases en vivo pueden recibir clases por profesores altamente cualificados, ¿no? A nivel global tenemos un número de doctores muy importantes, acreditados, que desde luego nos hace sentirnos muy orgullosos de poder ofrecer programas educativos con alto nivel de excelencia académica. También, como parte de nuestro modelo educativo, es acompañar a nuestros estudiantes día a día a través de mentores que de manera personalizada se ocupan de poder estar presentes con nuestros estudiantes para poder entender qué dificultades pueden enfrentar. Y esto también nos permite asegurar que los estudiantes pueden tener las herramientas para poder aprovechar de la mejor forma posible los estudios que están llevando a cabo. También, como parte de los aprendizajes, hay actividades que son prácticas, ¿no? Laboratorios que les permite poner en práctica sus conocimientos, sobre todo cuando desarrollamos habilidades técnicas, ¿no? Internet de las cosas, por ejemplo, si nosotros queremos enseñarles a programar una tarjeta para poder adquirir datos y luego subirlos a las nubes, interpretar información, hacer
aplicar algunos algoritmos de Machine Learning para interpretar esos datos, pues los estudiantes no solo reciben clases teóricas, sino también hay una serie de ejercicios prácticos, laboratorios, guiados por profesores, para que ellos puedan poner en práctica esos conocimientos. Desde luego, como parte de la experiencia formativa, nuestros estudiantes desarrollan proyectos integradores que ponen en práctica diferentes conocimientos a lo largo de toda su formación. Desde luego, para nosotros es muy importante asegurar que nuestros estudiantes puedan desarrollar todas esas competencias que les van a abrir camino en el mundo laboral. Voy a preguntarte algo, Gerardo, que nos plantea Ali Korani Abdallah en una pregunta que me parece muy interesante. Dice, en México hay una tendencia, aunque un poco a la baja, que es a no contratar personas mayores de 40 o 45 años de edad, aún con capacidades comprobadas para cubrir el cargo vacante. Y nos pregunta, dice, ¿hasta qué punto podría una maestría revertir esta situación? Y aquí yo te agrego a la pregunta que nos hace Ali Korani, es verdad que también el promedio de edad de las maestrías, sobre todo además en Unir México, justamente hay muchos profesionales en torno a los 40 años que deciden hacer su formación y su especialización justamente a esa edad para reconvertirse? Efectivamente, tú lo acabas de mencionar. Fíjate que una de las ventajas que nosotros tenemos justamente por esto que decía Jorge Torres del modelo educativo que es por 100% en línea, eso permite de alguna manera que no se descuide, digamos, los tiempos laborales y que puedan seguir preparándose las personas que quieran, digamos, especializarse o mantenerse todavía vigentes en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque estos programas de estudio son programas actualizados, están en el estado de la técnica y eso hace de alguna manera que las personas que estén tomando un posgrado pues puedan evitar esta situación de poderse sentir obsoletos, porque lo que pasa ahorita es, hay una dinámica muy grande en cuanto a la economía del conocimiento, es decir, cada vez el acervo de conocimientos va muy rápido y en la medida que alguien se pueda subir a digamos, a este tren, por decirlo así, de la dinámica que se está llevando de los conocimientos, pues va a poder mantenerse más en el mercado. Sí, ciertamente, muchas veces uno escucha, oye, ¿y qué voy a hacer si a los 40 años de alguna manera yo pierdo el trabajo? ¿Cómo voy a colocar? Pues el temor es cuando las personas no están preparadas. Cuando alguien ya tiene una especialización, está en el límite, en la frontera del conocimiento, que se está actualizando continuamente, pues ese riesgo se reduce significativamente. Y esto de las edades, yo lo digo por experiencia, yo doy clase en el título que yo coordino también a su vez, que es el de diseño y gestión de proyectos tecnológicos, pues tengo alumnos que tienen edades que van desde los 28 a veces hasta los 55 o 60 años, que de pronto digo, oye, qué gusto saber que te estás preparando. Dice, es que si no lo hago, de alguna manera yo me estoy perdiendo del conocimiento que está pasando y me estoy quedando atrás. Entonces yo requiero de alguna manera poder especializarme. Y otra cosa que también, y para reforzar lo que se ha mencionado, no necesariamente alguien que haya estudiado un campo del conocimiento ya se va a quedar en él. Es sumamente importante estar evolucionando, como lo mencionaba Hilda de Ford, que ella teniendo una formación de unidad de conocimiento termine en otra. Y eso es, pues es muy importante. Pues un ejemplo claro, pues yo lo puedo poner, o sea, yo soy ingeniero geólogo y he terminado en cuestiones de industrial y también ahora como gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida profesional he ido teniendo esa experiencia y he tenido que hacer maestrías
para poderme incorporar a esos campos del conocimiento y poder saber de lo que me están hablando y conjuntarlo con mi formación básica para poder quedarse, digamos, como de alguna manera vigente y estar al día para poder enfrentar los retos que uno va encontrando en los diferentes ambientes laborales. Por eso yo, cuando alguien me dice, oye, es que yo tengo esto, ahorita que mencionan, es importante, y ahorita Jorge dijo, oye, si has estudiado leyes, pues hay una maestría que te puede permitir reforzar en eso, pero si a ti te llama la atención y puedes aportar y quieres irte especializando también en algunas áreas que no directamente podrían estar relacionadas a tu formación básica, pues lo puedes hacer, y seguramente hay muchas personas que lo han ido realizando así por necesidades de la situación que se han ido presentando en el campo laboral, pues han tenido que irse especializando en áreas del conocimiento que podrían decirse, y yo siendo, no sé, de ciencias de la tierra, termino en áreas netamente de ingeniería industrial, ¿no? Entonces, claro, yo sí los invito a quien tenga esa inquietud que lo haga. Muy bien. Gerardo Bocanegra García, los perros nos están ladrando, así que nos están diciendo que tenemos que ir cerrando. Queremos agradecerte estos minutos, esta conversación con nosotros. Gerardo Bocanegra García es el coordinador de posgrados de Ingeniería en UNIR México. Queremos también decirle a quienes están conectados, hemos compartido el enlace sobre las distintas maestrías que pueden cursar, y además, por estar conectados, por estar online con nosotros, la oferta autorizada por nuestro jefe Jorge Torres y por supuesto por las autoridades de UNIR México, la posibilidad de contar con una beca de hasta el 55%. Ahí hay un enlace, no hay ningún compromiso, obviamente, la gente lo que puede hacer es conocer qué estamos ofreciendo, cómo son los programas de formación, qué características tienen, y bueno, ya si después deciden matricularse, pues lo harán a través del proceso. Jorge Torres, lo mismo, director de CIT, muchísimas gracias. Gracias. Y llegamos al final de este foro UNIR y agradecemos a todos haber participado y decirles que 2 veces al mes vamos a estar realizando eventos para México sobre distintas temáticas de interés. Así que estén atentos a la página web de UNIR México, porque allí se van a encontrar permanentemente con las convocatorias y las invitaciones para que puedan participar de este tipo de foros, donde esperamos que les resulte de utilidad, que aprendan algo nuevo, que descubran, que también conozcan, por supuesto, la oferta académica que tenemos en la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias a todos, nos encontramos muy pronto. Gracias. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no?
La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.